Continuamos con la segunda conferencia, Pedagogía franciscana ante los desafíos del siglo XXI. Vamos a invitar al ingeniero Víctor Pipa. Mientras que sube el estrado, hay que reconocer que el ingeniero Víctor es un profesional con una experiencia en diseño e implementación de programas de formación e inteligencia artificial. Más de 4 años liderando proyectos de estrategia, la IA y transformación digital en más de 15 organizaciones. Invitamos también al ingeniero Fiorella González, profesional especializada en integración de inteligencia artificial, entornos educativos y corporativos. Más de 4 años de experiencia liderando proyectos de estrategia, IA y transformación digital, organizaciones. Experta en diseño de programas de capacitación docente, desarrollo de herramientas tecnológicas educativas y coaching IA a directivos. Sólida formación en ingeniería industrial. Los aplausos para cada uno de ellos. Y la ponencia es una. Hola, ok. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Gracias igual por la invitación, a IP también. Fred y yo estamos muy agradecidos de que nos puedan invitar a esta conferencia de educadores franciscanos, sobre todo de hablar un tema tan importante, bueno, en general lo que es tecnológico, pero principalmente la inteligencia artificial, que si lo vemos de un principio de forma superficial, quizás lo vemos como un tema meramente tecnológico, pero la verdad que no es así. Y sobre todo en esta época, cada vez se torna más un tema profundamente humano, ¿no? No queremos hablar de la IA, de un poco la fascinación de lo que pueda hacer, porque ya tenemos algunas demostraciones, como el dron, como el robot también que trajo IP. Tampoco queremos hacerlo desde el miedo y tampoco cerrar la puerta, sino un poco la curiosidad y los retos que nos viene ahora como humanidad y sobre todo desde la pedagogía franciscana. Hoy día tenemos herramientas de inteligencia artificial que pueden razonar, que pueden pensar, que pueden resumir, que pueden analizar, que pueden crear imágenes, pueden crear videos, incluso pueden crear simulaciones de voz, simulaciones de conversaciones, ¿no? Pero igual acá surge una pregunta, y la pregunta no cambia, que es la de siempre. ¿Qué seres humanos queremos formar? Que esta tecnología por sí sola no la responde. Ahora, un poco para comenzar y presentarnos, Fred y yo ambos somos ingenieros industriales. Hemos tenido también estudios en España y Chile en temas de negocios, y los últimos 4 años, nosotros veníamos antes del mundo corporativo. Los últimos 4 años nos dedicamos a lo que era consultoría de empresas, y específicamente los últimos 2 nos dedicamos a implementar inteligencia artificial en distintas empresas y organizaciones, a través de desarrollos, aplicaciones, a través de capacitar a gerentes y directivos. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta era de que esta tecnología está avanzando muy rápido, y nos surgió un temor interno de saber qué estaba haciendo la educación ante este avance que iba haciendo tan rápido. Es por eso que hace más de un año, Fred y yo, de hecho antes lo hacíamos a la vez del trabajo de consultoría, pasábamos nuestras noches, nuestras tardes, fines de semana, tocábamos las puertas de distintos colegios a comenzar a capacitar en inteligencia artificial, dentro de lo que sabíamos, dentro de lo que la experiencia que íbamos adquiriendo, para un poco tratar de cerrar esta brecha, ¿no? Y poco a poco fueron aumentando los colegios, fuimos aumentando los programas, y ya desde hace un año nos dedicamos al 100%. Nuestra misión es integrar la inteligencia artificial en la educación básica de forma responsable. Y bueno, esa es un poquito la agenda que vamos a tomar en esta hora. Todo lleva un solo hilo, pero la vamos a dividir, como decirse, en 5 capítulos. Comenzando primero con lo importante que es la misión franciscana, que es un poco de todo, la capacitación la ponencia se va a envolver. Segundo, hablando un poco de contexto de cómo la IA ya está transformando el mundo, y específicamente cómo ya entró en la educación. Así no sepamos o así no queramos, la IA ya entró. Tercero, algunos dilemas que nos enfrentamos con el avance de esta tecnología y las capacidades que van adquiriendo. Cuarto, ¿qué respuesta tenemos desde los valores franciscanos que promovemos y cómo podemos o cómo toman fuerza justamente en ese contexto? Y último, ya para salir un poco de la teoría, ya hablando de forma práctica, ¿qué es lo que podemos hacer desde ya como instituciones educativas para abordar correctamente ese tema de la IA ya de forma muy práctica? Igual, por favor, esperamos cualquier consulta, duda, pregunta, intervención o experiencia, levantamos la mano y contentos ahí de que sea también una conversación y no solo por ahí una ponencia. Ok,
Primero, lo primero, ¿qué puede hacer la IA? Es una pregunta súper importante y válida. Hoy no nos vamos a enfocar en eso, pero es importante saber las capacidades que tiene, todo lo que puede hacer, todo lo que puede crear, un poco también los riesgos. Pero la pregunta que vamos a tomar el día de hoy no se va a enfocar en eso. Si no, no va a cambiar, que es la misma de siempre. ¿Qué seres humanos queremos formar? ¿No? Durante siglos la educación franciscana se ha enfocado en formar a seres humanos de forma integral, con los valores de responsabilidad, de solidaridad, fraternidad, y esto no cambia. Y es más, mientras la tecnología se va haciendo mucho más potente, es más importante que el humano tome una mejor dirección, o que tenga mucho mayor control. Lo que ponemos acá. La tecnología cambia el contexto, pero la misión define la dirección. Nosotros como humanos y como educadores tenemos la responsabilidad de justamente guiar a seres humanos que puedan manejar una tecnología tan potente y cada vez lo va a seguir siendo. Ahora, una pregunta ahí, quería saber un poco para saber ahí qué tanto estamos familiarizados. ¿Quiénes han utilizado IA la última semana? Si podrían levantar la mano. Puede ser cualquiera, ChatGPT, Copilot, Gemini. Mira, ahí veo que un poquito a la mitad. Ah, genial por acá. Ya. Ahora, otra pregunta que hay, que quizá no levantamos la mano, no es necesario. Y nos preguntamos cuántos de nuestros alumnos han utilizado la IA. Probablemente el número sea mucho mayor. Probablemente sea casi el 100%, ¿no? Incluso lo estamos viendo desde grados muy tempranos, no necesariamente de secundaria. Hemos visto acaso de niños de 7, 8 años preguntándole a la IA cosas de sus juegos, o quieren aprender una palabra de inglés, ¿no? Cualquier niño que sepa mandar un WhatsApp es capaz de hablar con una inteligencia artificial. Así de accesible está siendo. Y esa es la realidad. La IA ya llegó a las escuelas y no llega desde una política organizacional, no llega desde promover que la debemos usar. La IA llegó como llegó WhatsApp, como llegó el internet, como llegaron las computadoras. Ya tenemos estudiantes que ya la usan. La usan en el buen sentido, puede ser para estudiar, puede ser para repasar, para saber temas que quizá no tienen un tutor a la mano todo el día, lo cual le puedan preguntar o acceder a información de forma mucho más rápida, o por ahí crear algún tipo de contenido que quisieran tener. Pero también se puede usar de la mala manera. Puedes usar para copiar, por ahí le puedes pasar la tarea por ChatGPT para hacer tu ensayo, para hacer tu biografía, tu encargo, que también se usa porque es una tecnología muy potente. Y por otro lado tenemos que el futuro ya lo exige. Es decir, las empresas, y un punto importante por el cual decidimos involucrarnos en el tema educacional, las empresas ya lo están exigiendo. Ya están exigiendo que los nuevos profesionales que están saliendo de los colegios, de las universidades, de los institutos, ya vengan con capacidades de inteligencia artificial innatas. Es algo que no está pasando ahora en los últimos años, o va a pasar en los próximos, sino que ya, si nos remontamos un poco para atrás, ChatGPT no es que sea reciente, salió en noviembre de 2022. Ya van a ser casi 4 años que tenemos inteligencia artificial, así que hablamos de algo que no es el futuro, sino que es algo que es el presente y tenemos que actuar ya de forma bastante rápida. Así que un poco se resume acá. El reto ya no es que si permitimos, le abrimos la puerta o si lo prohibimos, sino es cómo podemos, desde nuestra metodología, desde nuestros principios, liderar su uso de forma correcta. Y esto es lo que comentaba, ya entró en los hábitos de aprendizaje. No llega primero como política, llega como tutor, llega como redactor, llega como resubidor, llega como un compañero de nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, si el colegio no acompaña esa transformación, otros la orientarán por él. Vamos a hablar un poco más adelante, pero estas tecnologías llevan de forma innata algunos sesgos. Vamos a hablar un poco también de la encíclica del Papa León que hizo, y hablamos de un poco los sesgos y los prejuicios que puede tener incluso la inteligencia artificial. No lo vamos a tocar desde un párrafo diciendo esto es lo que dije, vamos a discutirlo, sino lo vamos a tocar de forma implícita durante toda la presentación, sí citando algunos pasajes que son muy importantes. Y ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? No sé si por ahí alguien podría levantar la mano y decir en sus palabras qué es la inteligencia artificial para ustedes. Por ahí, quizá. Ah, ya, claro. Los invito
invito a visitar el stand de Editorial IP y descubrir cómo la innovación puede transformar la experiencia educativa. Para que veas cómo se ve físicamente. Claro, este es un gran ejemplo de cómo, bueno, la IA se puede ver de forma física. Lo vemos mucho a través de los chats de ChatGPT, Copilot, pero también vemos ahí un claro ejemplo de cómo IP lo está implementando de forma correcta, que también un potenciador también de la imaginación ahí de las futuras generaciones. Ya, bueno, volviendo. Quería saber si alguien por ahí podría decirme qué es inteligencia artificial para ustedes. Quizá usted, Miss, en sus palabras, ¿qué es la IA para usted? Una tecnología que permite el análisis de datos, correcto. ¿Por ahí quizá usted, Miss? Una herramienta que te va a organizar de forma más didáctica la información. Una herramienta. Ahí por ahí atrás, creo que quería participar la amiga que estaba atrás de usted. Un recurso tecnológico que apoya la labor educativa, correcto. Por acá, Ferela me dijiste. Allá. Quiere participar acá el robot también. ¿Tiene nombre? Reciban un cordial saludo de parte de Editorial IP. Gracias por construir cada día una educación con propósito. Genial, ahí también tenemos el robotito. Ahí nos va a acompañar. La tecnología tiene sentido cuando ayuda a los docentes a potenciar el talento y las capacidades de sus estudiantes. Creemos que la tecnología tiene sentido cuando ayuda a los docentes a potenciar el talento y las capacidades de sus estudiantes. Increíble lo que puede hacer. Y para definir bien breve, hay varios conceptos por los cuales podemos definir la IA. Es una herramienta que nos ayuda en la labor educativa, nos ayuda a organizar la información, nos ayuda por ahí quizá en los temas operativos a hacerlo de forma más rápida. Todo lo resumimos de forma bastante completa. Es una tecnología que las permite imitar lo que es el pensamiento humano o imitar lo que son las actividades humanas. De forma más directa, cual aborda un poquito todo lo que estamos mencionando. Y ello le permite crear contenido y hacer distintas tareas, entre ellas las que incluyen reconocimiento de voz, aprender de la experiencia, generar contenido, hacer producciones, o también, bueno, como los robots ahí que nos muestra IP. Y acá abajo algunas, quizás las más conocidas, que son ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, que son chats conversacionales, pero hay muchas más. Y además, todos los días siguen saliendo nuevas tecnologías. Y esto para comentar que esto no es solo una herramienta más, ¿no? Porque por ahí mucho se comenta que es igual que cuando salió la calculadora, igual cuando salió la máquina de escribir. Esto es una herramienta mucho más potente y la IA, para bien o para mal, ha llegado para quedarse. Es una energía que año a año sigue mejorando y está interviniendo en todas las actividades del ciclo humano, en lo que es pensar, crear y aprender, en todas las actividades del ciclo aprendizaje. Si queramos o no, va a seguir involucrado, así que hay que saber cómo nos puede acompañar y cómo liderar su uso de forma correcta y cómo crear seres humanos que puedan convivir con estos sistemas de información tan potentes. Y ahora, un poquito de qué puede hacer la IA y qué no puede reemplazar. La IA puede procesar datos, pero solo son los humanos los que dan sentido. Uno le pregunta a la IA qué significa tal cosa y te puede responder en segundo, pero únicamente es un humano quien puede dar un sentido más profundo a toda la información procesada, ya que no toda información únicamente son datos. Puede generar respuestas, pero el humano es quien tiene el liderazgo de saber qué respuesta es la más adecuada y cuál no. El humano es el que discierne, el que toma la decisión final. Puede reconocer patrones, pero únicamente el humano es quien asume la responsabilidad general del uso que va a tener con esta información o con ese procesamiento que ha tenido esa tecnología. Puede simular diálogo, pero únicamente el humano es quien construye vínculos con otras personas, vínculos más profundos, más allá de lo que son únicamente la recolección de datos. Y por último, lo que comentamos, la IA puede imitar manifestaciones de inteligencia,
pero no forma lo importante que estamos tocando, que es la humanidad de forma integral. Y ahora, ya tocando un poquito en la encíclica, muy importante conocer que la IA no es neutral. La IA lleva el rostro y asume los sesgos de quien la regula, de quien la financia, de quien la crea. Es un poquito que habló el Papa León. Tengo, por ejemplo, acá 3 ejemplos. Ellos son los creadores de ChatGPT, Claude y Gemini. Cada una de estas tecnologías, o cada vez que utilizamos ChatGPT, Gemini, lleva consigo en sus respuestas los sesgos, o las opiniones, o los pensamientos también de sus creadores. Por lo cual no se puede decir, o sería incorrecto comunicar, que la IA es 100% neutra. Siempre lleva una opinión por detrás. Y acá hablo de 3, ahora están saliendo también modelos chinos, modelos europeos, hay muy poco modelo por ahí latino, ¿no? Así que cada una de las tecnologías llega por detrás a unos sesgos, que de hecho más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero es muy importante saber que todos llevan una opinión por detrás, no es neutral, y hay que tenerlo de forma correcta. Por ejemplo, no sé, ellos también pueden tener una opinión política, y si uno le pregunta a esta tecnología política, puede sesgarse de acuerdo a lo que los líderes, en este caso los creadores de esta tecnología, piensen que es correcto. Y ahora, un punto muy importante, y también por lo cual nos involucramos mucho, es que ¿cómo podemos aprender cuando la IA te da la respuesta de forma automática en unos pocos segundos? ¿O qué significa aprender cuando realmente podemos tomar la respuesta de forma tan rápida, ¿no? Cuando capacitamos a alumnos nos preguntan ¿de qué me sirve estudiar bastante? Y le pregunto a la IA y ya sabe la respuesta. Y eso pasa en colegios, también pasa en la universidad, ¿no? Y cuando ya la información es abundante, porque esto no pasó únicamente con la inteligencia artificial, pasaba también antes con Wikipedia, con Rincón del Vago, cuando uno podía tener los textos de forma directa, solo que la IA acelera mucho más ese proceso, se vuelve más importante lo que es humano, lo que es verificar, lo que es argumentar, lo que es discernir, lo que es saber lo que está bien, lo que está mal. Incluso aprender hoy, o el mejor estudiante o el mejor profesional, poco a poco ya no va a ser el que tenga todas las respuestas, sino va a ser el que sepa desarrollar las mejores preguntas. Y también el que a partir de esas respuestas sepa discernir y elegir cuál es mejor. Y ahora ya vamos con un poco las tensiones que van con la inteligencia artificial. La tensión 1 es la respuesta versus comprensión. Hay muchas veces que el alumno piensa que realmente está aprendiendo porque le pregunta a ChatGPT y ya ve la respuesta de forma un problema de matemática, de comunicación, de ciencias. Podemos decir que esto es falso, porque realmente para que el alumno aprenda tiene que haber un cierto esfuerzo cognitivo. Si ChatGPT, si Gemini, si cualquier IA te da la respuesta, el alumno no está aprendiendo. Genera una ilusión, por ahí un poco falsa, de que el alumno aprende, y es lo que está pasando bastante cuando se implementa también la IA de forma incorrecta. Ahí está la frase. El problema no es que el estudiante produzca menos, es que piense menos. Hoy un estudiante puede generar por ahí 5 presentaciones, 10 papers y no sé, 20 problemas de matemáticas resueltos. Está produciendo mucho más de lo que producía antes, pero está pensando menos de lo que pensaba antes. Andrés nos acompaña también. La tensión 2. Está la asistencia versus dependencia. A veces cuando delegamos mucho nuestro pensamiento, nuestras actividades con la inteligencia artificial, nos podemos volver hasta dependientes de la IA, cosa que ya no podemos trabajar sin ella. Nosotros hemos visto incluso casos de personas que no pueden enviar un correo electrónico si no es con ayuda de inteligencia artificial, porque ya poco a poco te vuelves dependientes. Y la idea es que utilicemos la IA, podría decirse como un trampolín y no como una muleta, que siempre nos volvamos dependientes de esta herramienta. Para acá lo decimos muy bien, la IA puede por un lado ampliar nuestras capacidades, puede llevarlas a un nuevo nivel, como siempre lo ha hecho la tecnología, o también puede llegar a sustituirlas y que nuestras capacidades se vuelvan cada vez más obsoletas, si es que la dejamos de entrenar. La tensión número 3, que es la personalización versus persona. Ahora la inteligencia artificial, y un pro que tiene mucho, es que se puede personalizar el aprendizaje. Antes quizá para generar un contenido para cierto alumno tomaba mucho tiempo, lo cual era muy difícil personalizar el alumno para cada estudiante, quizá en un salón de 30 personas, de 20 personas. Ahora con la IA sí se puede personalizar, pero el contacto sigue siendo bastante humano, como es ahí. El algoritmo puede reconocer los patrones, te puede recomendar materiales, te puede recomendar dinámicas y puede mejorar en general la actividad docente,
pero únicamente el educador es quien de verdad conoce y tiene ese vínculo, y que de verdad puede llevarlo a un caso de la vida real, puede llevarlo a un caso practicable. La cuarta, la atención 4 es información versus verdad. Hoy día más que nunca hay información en redes, hay una abundante información, quizá hay en demasía, que puede confundirse con la verdad. Incluso lo que está pasando, y también hablaba un poco el Papa León, muchas veces la verdad puede confundirse o nos pueden hacer creer ciertos patrones que en este caso estas grandes empresas lo quieren. Por ejemplo, en este caso, vamos para atrás, este caso de acá. Muchas veces nuestros pensamientos van ligados a lo que nos muestran las redes, a lo que se repite y a lo que se omite, que muchas veces no lo decidimos nosotros. Por ejemplo, nosotros no decidimos qué información nos sale en TikTok, qué información nos sale en YouTube, qué información nos sale en Netflix, nos sale en Instagram, sino que la misma inteligencia artificial va decidiendo qué mostrarte y qué no, y poco a poco, si uno no tiene una buena base sólida humana, pueden también moderar o influenciar mucho nuestros pensamientos, cosa que ya nos genera una falsa sensación de libertad. Y la atención 5, te pasar un poquito ya a lo práctico, que es la eficiencia versus cuidado. A veces existe mucha confusión con el tema de la IA, que puede acelerar mucho el tiempo, puede disminuir bastante los tiempos operativos por el tema de cantidad de materiales que se pueden generar, pero debido a eso también perdemos cuidado. Nuestro objetivo en un inicio, cuando comenzamos con ITIA, también era de que el docente, en este caso, pueda reducir el tiempo operativo para que justamente tenga más tiempo a dedicarse con los alumnos, más tiempo a la parte pedagógica. Sin embargo, si esto no se cuida de forma correcta, al final el tiempo ahorrado no se traduce en verdaderos resultados. A ver. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora y vamos a entender un poco más de las limitantes que se han mencionado, pero no quiero que se quede únicamente con las limitantes o la parte cuidadosa que hay que tener en el uso de la IA, sino que también veamos bastante el potencial que tiene. Sobre todo porque hay perfiles de todo tipo y algunos que son más temerosos, otros más curiosos, pero es importante que conozcamos tanto las limitaciones como las cosas que nos pueden ayudar a potenciar nuestras tareas del día a día. Pero para saber bien qué nos conviene y qué no en el uso diario que le podemos dar a la inteligencia artificial, es importante que sepamos cómo funciona por detrás, pero de manera muy rápida. Acá lo hemos intentado resumir en 3 simples pasos para que entendamos de manera muy rápida cuáles son los simples pasos que sigue la IA para poder respondernos. En realidad, la inteligencia artificial, todo lo que nos contesta, no es que tenga una inteligencia humana, no es que tenga conciencia propia, es que tiene la capacidad de absorber toda la información que está en Internet. Esta información que está en Internet la podemos absorber de manera muy rápida a través de las herramientas que usamos como ChatGPT, Gemini, Claude, diferentes herramientas. Incluso en el humanoide que está acá, también está conectado a Internet para que absorba toda esta información de manera muy rápida. Entonces, lo que funciona y lo que hace que la inteligencia artificial tenga tanto conocimiento es que tiene la capacidad de absorber grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos en un solo clic. El problema es que esta información tiene tanto información científica como información falsa. Información que está en foros, información que está en Facebook, en redes sociales, que no necesariamente es información verídica. Entonces, el pro es que tenemos acceso a mucha información de manera muy rápida. El contra es que hay que saber discernirla para poder sacarle el máximo provecho. Una vez que la inteligencia artificial absorbe toda la información que está en Internet, lo que hace es justamente darnos a nosotros el alcance a través de un chat, que es el principal que usamos todos en el día a día, pues de ChatGPT y Gemini. Tenemos el alcance de poder usarlo como un asistente conversacional en el celular, en la computadora, y así tenemos acceso a toda la información que existe en Internet. Y ahora, ¿cómo esa inteligencia artificial ha ido siendo más inteligente año tras año? Porque seguro para algunos curiosos que probaron ChatGPT hace 2 años, 3 años, han visto que ahora da muchas mejores respuestas, da mucha mejor precisión en algunos casos. Y es justamente porque la inteligencia artificial se alimenta y se nutre de nuestras propias respuestas.
Cuando nosotros le decimos a la inteligencia artificial que nos ha gustado su respuesta, que está mal la respuesta, estamos alimentando el conocimiento de la misma IA para que sepa cómo tiene que contestarnos. Entonces todo esto es un proceso, un circuito que en realidad es de retroalimentación constante para la misma IA. Nosotros le respondemos y con eso tienen más conocimiento. Y eso, el ejemplo más tangible que tenemos actualmente es ChatGPT, pero eso lo podemos ver en los robots, lo podemos ver en herramientas que nos generan materiales, que nos generan documentos, que nos generan imágenes, en los diferentes tipos de inteligencia artificial. Ahora, un riesgo de esto, que es importante que conozcamos para saber hasta qué punto podemos usar la IA y para qué punto hay que tenerle más control, es la reproducción de sesgos. Toda la información que está en Internet, la mayoría de información actualmente es información de afuera, de Estados Unidos, de Europa, de países que tienen un montón de documentación digitalizada. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de casos, cuando nosotros interactuamos con estas herramientas, tienen un sesgo natural a inclinarse a posturas o a referencias de estos países. Y para entenderlo un poquito mejor, vamos a ponerle un ejemplo. Si yo le pongo a una herramienta de inteligencia artificial, genera la imagen de una familia, esto es lo que entiende como una familia. ¿Y por qué? Porque en Internet, las películas, los reclames, los anuncios, la mayoría de información que está en Internet, abunda mucha información americana. Y esto es lo que entiende como una familia. Y ahora, si yo pongo un ejemplo que dice, genera la imagen de una familia peruana, me la genera así. ¿Por qué? Porque cuando la IA consulta en Internet Perú, ¿qué es lo que más abunda en Perú? Cultura incaica, los mantos, los Andes. Y ese es un sesgo natural que tiene la inteligencia artificial, porque justamente como consulta la mayoría de información de Internet, pone Perú en Internet y es lo primero que conoce. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de cuando interactuemos con estas herramientas, tengamos la capacidad de poder darle más contexto para que sepa que Perú necesariamente no es así. Sus clases, estamos en Lima, nuestras clases son en un salón con estas características, mis alumnos tienen estas características, y eso va a hacer que las respuestas y el contexto que tengan estas herramientas van a ser de mucha mejor calidad. Y todo lo que hemos resumido, quiero que decante en un punto importante, que es nosotros justamente hay que desarrollar un propio criterio, un propio juicio, hay que tener una voz propia para poder usar y aprovechar al máximo estas herramientas. Y son 3 puntos importantes que vamos a resaltar ahora. El primero es la libertad interior. ¿Y a qué nos referimos con esto? Acá nos referimos a que cuando ustedes interactúen con la inteligencia artificial, es importante que como personas y como individuos tengamos una postura. No toda la información que nos va a dar la inteligencia artificial es verídica, no toda la información que está en Internet es cierta. Entonces nosotros hay que hacer respetar nuestra postura y nuestra convicción. Lo que sí podemos aprovechar y sacar el máximo provecho de estas herramientas es justamente en poder profundizar sustentos, en que nos expliquen el porqué de ciertas cosas y nosotros mismos nutrir nuestras posturas para poder defenderla en cuestiones que tenemos que presentar algo o elaborar algún material. El problema de esto es que la mayoría de personas, ustedes por ejemplo que ya tienen experiencia, pueden discernir y pueden tener mayor criterio al momento que la IA les da una respuesta. Ustedes ya tienen la noción de esto está bien, esto está mal, esto no me suena, acá se está equivocando. El problema de un niño es que no tiene la suficiente experiencia o el suficiente conocimiento para poder discernir si una respuesta está buena o mala. Entonces justamente por eso hay la habilidad que hay que ayudar, hay que potenciar en los alumnos, es que tengan la curiosidad del preguntar el porqué de las cosas. No simplemente quedarse con una postura que puede estar en la respuesta de una herramienta de este tipo. Otro segundo punto es el pensamiento crítico. Y es algo que se menciona hoy en día en todas partes. En Internet, en libros, en noticias. El pensamiento crítico es una de las habilidades que tenemos que reforzar en los futuros estudiantes. Y sí, lo traemos de nuevo acá porque ese es algo sumamente importante que hay que empezar a ver cómo cambiamos también las dinámicas de enseñanza, ver cómo cambiamos las evaluaciones, los métodos en los que también se califican al alumno para poder desarrollar esta habilidad que es muy importante.
Ya no es simplemente evaluar si un alumno aprendió o no un tema, sino evaluar si un alumno tiene la capacidad de pensar o de cuestionarse un tema que se está enseñando. Si aprendió o desarrolló habilidades que van más allá de memorizarse una fecha, de memorizarse un nombre, sino tener la capacidad de debatir en clase, de tener una postura, de investigar, de preguntarse, de autocuestionarse. Entonces, por eso el pensamiento crítico no solo abarca una habilidad que hay que enseñar, sino es una habilidad que hay que aprender a evaluar en clase también. Y por último, ponemos ahí el deseo de preguntar. Y lo traemos porque también es uno de los puntos que mencionó el Papa León en la Magnífica, donde dice que no se apague en los jóvenes el deseo de hacer preguntas. ¿Y por qué esto es un problema? Este es un problema porque hoy en día la sociedad y en general todas las personas estamos cada vez acostumbrándonos más a la inmediatez. Por ejemplo, en TikTok o en las redes sociales tenemos mucha información de manera muy rápida. Algo no nos gusta, lo pasamos de manera rápida. Y ahora, con la inteligencia artificial, los alumnos y todas las personas tenemos las respuestas a un clic, las respuestas en un segundo. Y eso puede afectar en la capacidad que uno tenga de querer investigar más allá de. Antes uno, cuando tenía la curiosidad de un tema, ¿qué hacía? Tenía que investigar una revista completa, un libro completo, buscar en el libro, y aparte de conocer el tema que estaban queriendo investigar ustedes, aprendían mucho más del contexto, aprendían mucho más de lo que conllevaba ese tema. Y hoy en día el riesgo es que un alumno se pueda quedar satisfecho simplemente preguntando la consulta que tiene en mente y no ir más allá de la curiosidad innata que deberían tener las personas. Entonces, acá un mensaje importante que quiero que se lleven es que la IA puede darnos respuestas, pero solo la educación nos puede ayudar a desarrollar este criterio para poder ir más allá de una respuesta. Ahora, lo que vamos a profundizar es en los valores franciscanos, pero vamos a ver cómo la IA puede ayudar como potenciador y en qué cosas hay que tener ciertos cuidados. Porque un tema importante es que la IA, si bien es una tecnología que nos va a potenciar, hay un valor diferencial que hay que desarrollar, que es justamente los valores humanos, que es algo que la IA no va a poder reemplazar. Nos puede ayudar a potenciarlo, sí, pero no hay que dejarlo de lado, porque más bien es algo que la IA no va a poder lograr, así lo intente, tener el tema de los valores humanos. Vamos a empezar con la dignidad. Y acá el mensaje importante es que la persona no puede reducirse a datos. Y lo traemos acá sobre la mesa porque nos ha pasado que hemos visto como nosotros también trabajamos con estudiantes de universidades, estudiantes de colegio. Una estudiante de una universidad nos contaba que su examen había sido revisado por inteligencia artificial y ella se había dado cuenta porque en la revisión del profesor le había dado sus correcciones con emojis, con emoticones, y no le había dado una retroalimentación que vaya más allá de una simple calificación. Y es justamente un diferencial que no hay que perder. Una persona, un estudiante, un docente no puede traducirse netamente a un número, no puede traducirse netamente a más productividad, no puede traducirse netamente a más eficiencia, sino justamente hay más valores humanos y justamente el docente es un traductor del comportamiento del alumno que puede ayudar para retroalimentar este aprendizaje aún más. El docente conoce las debilidades de su alumno, las fortalezas de su alumno, qué problemas podría estar teniendo fuera de clases, qué problemas puede estar teniendo socialmente en clase. Entonces, una persona no se puede traducir netamente a un número, y es algo que hay que potenciar ahora también y usar la inteligencia artificial no únicamente como un traductor estadístico, por así decirlo, sino como un potenciador que nos ayuda a nosotros mismos a generar mayor retroalimentación, pero sin perder el foco humano. Eso hay que siempre tenerlo prioritario porque es algo que la inteligencia artificial no va a tener el contexto que nosotros tenemos socialmente por las personas con las que interactuamos. Otro valor importante es la fraternidad. Y acá el mensaje es: aprender es construir mundo con otros. Y lo traemos porque mucho se menciona de que la inteligencia artificial nos ayuda a personalizar el aprendizaje. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve visitando un colegio en Estados Unidos y me sorprendió mucho la metodología de enseñanza que tenía este colegio, que era muy disruptivo. Yo creo que se pasaron de disruptivos también.
Pero lo que hacían en este colegio es que tenían 2 horas teóricas en la mañana, donde netamente el alumno, frente a una computadora, estudiaba, hacía ejercicios a su ritmo, se dedicaba con la computadora que ya entendía su proceso de aprendizaje, le hacía ejercicios a su ritmo, le hacía ejercicios dependiendo también cuál era su debilidad, su fortaleza, le ayudaba a practicar estas 2 horas, y el resto de horas de clase el alumno se dedicaba a afianzar estos conocimientos, pero con dinámicas grupales, con proyectos sociales, con proyectos ambientales, proyectos interactivos con los demás alumnos. Entonces, acá el mensaje es: hay que buscar el equilibrio. Por una parte, la inteligencia artificial nos ayuda a personalizar, a generar material muy rápido, presentaciones, fichas, evaluaciones, tareas, de manera muy rápida, pero no hay que perder que el foco justamente humano que hay que potenciar también son las relaciones sociales y el trabajo en equipo que hay que tener para impactar en la sociedad. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial, aparte de ayudarnos a generar contenido para las clases, lo que nos puede ayudar también es en generar dinámicas interactivas, debates, proyectos en conjunto, proyectos sociales, proyectos ambientales. Y todas estas ideas se pueden aterrizar gracias a la inteligencia artificial, pero no únicamente la usemos para trabajos individualistas, sino veamos justamente de enfocar también este valor muy importante que es la fraternidad. Que el alumno aprenda a escuchar, cooperar, reconocer a la otra persona, que tengan estas actividades sociales, que hoy en día es algo que mucho se pierde por las redes sociales, por el acceso a las máquinas. Ya la mayoría de alumnos también interactúan más por el celular que físicamente, entonces es algo que más bien hay que potenciar en los colegios, que es un espacio en el que los alumnos pasan más tiempo con personas, incluso que ya cuando salen de colegio no tienen esa cercanía con más personas de su edad como lo tienen ahora en el colegio. Otro valor que tocamos es la humildad intelectual. Y acá un punto, en resumen, es: respuestas instantáneas requieren humildad intelectual. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto principalmente que nosotros cuando interactuamos con la inteligencia artificial en un chat, va a ser muy fácil tener respuestas, pero no hay que conformarnos o no hay que dar como si fuera la verdad absoluta. Como decía en un principio, hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que buscar fuentes. Incluso la misma IA nos puede ayudar a aprender más, sí, pero hay que saber usarla. Nos pasa mucho que cuando yo tengo una duda, por ejemplo, le pregunto a la IA, pero yo no me quedo en esa pregunta. Yo le pregunto: ¿y por qué? ¿Y dónde sacaste información? ¿En base a qué te sustentas? Dime los pros, los contras. Dame estas 2 posturas. Y me ayuda a mí también a tener mayor panorama de lo que quiero aprender y yo tomar la decisión si es cierto o no es cierto. Entonces, no es simplemente darlo como una verdad absoluta y es algo que hay que reforzar. Nosotros siempre hay que buscar aprender más, ir por más conocimiento, para justamente no quedarnos con la última pregunta o última respuesta que nos da estas herramientas. Otro valor que tocamos es la minoridad. Y acá algo curioso, y también contándoles como experiencia, cuando nació Cognitia, nuestro principal motor era cerrar la brecha entre el avance tecnológico y el avance educativo. Nosotros queríamos justamente dar nuestro granito a la arena a la educación para poder difundir los conocimientos de inteligencia artificial. Pero también una disyuntiva que teníamos es: ¿estamos acortando la brecha o estamos acrecentando la brecha? Porque sabemos que hay colegios rurales que no tienen acceso a estas tecnologías. Entonces, la brecha entre los colegios que sí tienen la tecnología y los colegios que no tengan la tecnología cada vez está siendo más grande. Y era una disyuntiva que teníamos, ¿no? ¿Estamos acortando la brecha o la estamos acrecentando? Pero si se ponen a pensar también, no es netamente verlo el lado negativo, sino cuando ya nos comparamos y vamos más allá de, hay otros países que están incluyendo estos temas, estos conocimientos como malla curricular en los colegios desde inicial, desde primaria. Están que hacen que los docentes y los alumnos dominen estos temas desde edades tempranas. Entonces, no es tanto que se esté acrecentando la brecha a nivel nacional, sino capaz estamos también disminuyendo la brecha que tendríamos con competencia de alumnos o de egresados o de propuestas laborales que están fuera del país. Entonces, ahí el mensaje importante es, dentro de lo que se puede hacer en los grupos educativos, en los recursos que se tengan en la institución,
hay que ver justamente atender estos equipos minoritarios. Y en este caso puntual en el que ustedes también podrían impartir, ahí les comparto unas reflexiones que hemos tenido también conversando con algunos directores, coordinadores. En los colegios hay grupos de docentes capaz un poco menos tecnológicos, alumnos que capaz no tienen acceso a muchas herramientas en sus casas. Entonces podemos hacer que estos grupos minoritarios puedan más bien aprovechar esos espacios en el colegio para poder absorber este conocimiento que va a ser tan útil en los próximos años. Docentes que capaz no tienen tanta apertura tecnológica, podemos organizar reuniones periódicas con otros docentes para compartir justamente las buenas prácticas, usos que tengan, herramientas que les estén funcionando y poder difundir más este conocimiento y este uso para que puedan ser beneficiados todos. En el caso de los estudiantes, hay grupos de estudiantes que no tienen acceso a esas herramientas en sus casas. Podríamos también aprovechar espacios del colegio para poder difundir algunas buenas herramientas, buenos usos responsables, para que ellos también puedan desarrollar estas habilidades que van a necesitar en un futuro. Y como último valor que traemos acá es la paz y el cuidado de la creación. Ese es uno de los puntos también críticos, porque si bien con las redes sociales, con toda la parte tecnológica que ha surgido en los últimos años, es muy difícil controlar la información que está en internet, la información falsa que hay, que puede incentivar al odio, puede incentivar a los malos comentarios, puede incentivar al bullying entre los alumnos. Y ahora, con la inteligencia artificial en los últimos años, esto puede haber crecido mucho más. ¿Por qué? Porque ahora los alumnos pueden generar imágenes falsas, videos falsos, audios falsos, noticias falsas que al final se terminan difundiendo tanto que uno cree que ya es cierta. Entonces, este acceso a información y creación de material que no necesariamente es cierto, es algo que hay que aprender a discernir entre lo que es real y lo que no. Y poder impartir el valor y fortalecer eso también, la identificación por parte de los alumnos, de que no todo lo que se encuentra en internet es cierto. Hay que aprender a discernir, hay que aprender a tener una postura y que no incentivemos los comentarios de odio, los comentarios que van contra alguna postura que no sea igual a la de uno. Y por otra parte, el cuidado de la creación. Esto sí lo quería tocar porque hay muchas dudas que nos han llegado sobre que dicen que la inteligencia artificial consume agua. Consume mucha agua y que puede ser también perjudicial para el medio ambiente. Ahí lo que tenemos que decir es que, al igual que muchos recursos hoy en día, un pantalón, un celular, una silla, la pantalla, todos los recursos que utilizamos consumen recursos naturales también. La inteligencia artificial también consume recursos. No necesariamente, como se ha puesto la cruz actualmente, que es un contaminante o que nos va a dejar sin agua, pero sí consume agua, pero incluso consume menos agua de lo que nos cuesta hacer un pantalón, por ejemplo. Ahora últimamente también hay muchas tecnologías que están haciendo este consumo más eficiente. Y no es que el agua que se utiliza para usar la inteligencia artificial sea agua que ya no se va a poder usar nunca. En realidad se utilizan principalmente para enfriar los motores de búsqueda que tienen estas herramientas. Entonces lo que pasa es que el agua se evapora y hace que el agua continúe su ciclo. Entonces eso es importante que también lo tengamos presente, porque muchas personas le ponen la cruz al uso de la IA porque es un factor contaminante, sin conocer capaz que hay un poquito más de profundidad en que no necesariamente es algo dañino o algo malo en ese sentido. Lo que sí hay que ser conscientes de que la IA y todo lo que nos ayuda a generar, hay que ver en la prioridad de que sea para generar o cumplir algún propósito. No se trata de usar la inteligencia artificial para generar 5 libros de golpe, sino utilizar la inteligencia artificial para hacer material y contenido que pueda servir con un propósito, que pueda servir para enseñar algo, que pueda servir para que el alumno aprenda mejor, que pueda servir con un fin. Ese es un mensaje claro que queremos que llevemos de acá. No se trata generar por generar, porque hemos visto que últimamente, incluso en el tema político, se generan muchos documentales, muchos materiales con inteligencia artificial, y no nos sirve tanto que simplemente se genere material, sino que sea material con un propósito y con un fin. Y acá como mensaje de reflexión, antes de entrar al último punto, es que todo lo que hemos comentado es necesario nosotros mismos también autorregularnos. Y acá traemos el mensaje: debemos educar en el ayuno de IA, que es un mensaje que también se menciona en la encíclica.
Y cuando hablamos del ayuno de IA, no hablamos que el ayuno sea una ausencia de inteligencia artificial, sino que nosotros mismos elijamos en qué momento la aplicamos y en qué no. No se trata de usar la IA en todo momento sin control para cosas que incluso no sean necesarias, sino justamente priorizar en qué cosas sí y en qué cosas no se debería usar la IA. Y en ejemplos claros es, por ejemplo, y lo que mencionaba Víctor en un inicio, es que hay un proceso de aprendizaje necesario en el que es necesario tener ese esfuerzo cognitivo donde no se tiene que usar inteligencia artificial justamente para incentivar mayor conexiones neuronales. Entonces, en ese caso, ustedes también que trabajan con niños, ustedes también que enseñan a niños, es importante que veamos que la IA es un potenciador, pero hay tareas en las que no se debería usar, para justamente no perder estas habilidades que se quieren reforzar en los niños. Incluso ahora las empresas o las grandes corporaciones quieren automatizar todo, y tampoco se trata de automatizar por automatizar. Hay que tener un propósito y hay que ver en qué cosa no se debe perder lo humano. Me pasa mucho, por ejemplo, ahora que también incluso los resultados médicos te los lee la inteligencia artificial. Los asistentes de algún call center, de algún servicio que ustedes tengan, ahora también lo tiene la inteligencia artificial. En algunas cosas es necesario, pero en otras cosas capaz estamos perdiendo el humano y es algo que hay que tener mucho cuidado. Hay tareas que sí podemos potenciarlas con IA, pero hay tareas humanas de conexión que tenemos que generar entre personas, donde capaz no es necesario que usemos estas herramientas y hay que saber dónde sí y dónde no usarlas, justamente para no perder ese sentido humano. Y como mensaje antes de entrar a una ruta recomendable que nosotros damos para implementar inteligencia artificial en los colegios, es que el reto no es elegir la herramienta que más les va a servir, sino es definir qué se quiere conseguir. No se trata de buscar la herramienta que haga esto, porque ahora van a encontrar de todo. Literal, para generar imágenes hay muchas herramientas, textos también, libros, presentaciones, hay múltiples herramientas para hacer todo. Pero más que elegir la herramienta correcta, es elegir cuál es nuestra prioridad como institución en la que queremos aplicar inteligencia artificial. Y acá tenemos una ruta recomendable que nosotros hemos identificado hablando también con directores, coordinadores, con diferentes colegios que están tomando la innovación como parte de sus prioridades. Es que como primer paso es tener a la parte directiva, a la parte administrativa del colegio a favor de que algo tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Todavía pueden estar en dudas de cómo hacerlo, de qué abordarlo, pero saben que tienen que tener algo definido para que todo el alumnado, los docentes administrativos puedan seguir unas reglas del uso de la inteligencia artificial. Entonces, el primer paso siempre decimos, para las personas que ya están en el bote de que vamos a hacer una transformación, de que vamos a aplicar inteligencia artificial, con ese paso ya iniciamos esta ruta. Y más bien, todos los que están acá también sabemos que compartimos capaz una curiosidad, pero estamos resolviendo algunas dudas y ese es un primer paso importante. Como segundo paso, nosotros le llamamos diagnóstico, pero es principalmente identificar en sus instituciones qué herramientas usan, para qué las usan, quiénes son los docentes pioneros. Vemos que hay docentes, siempre en los colegios hay docentes curiosos, que traen las últimas herramientas, las últimas curiosidades. ¿Quiénes son ellos? Para poder identificarlos y más bien que compartan su conocimiento. También identificar quiénes son los docentes capaz que necesitan más ayuda. Entonces, conociendo también el nivel de adopción que tenga la institución, el nivel de apertura, los usos que le podrían dar, van a poder encaminar para dónde sería la prioridad de sus instituciones. De ahí ponemos como tercer paso lineamientos. Porque una vez que con el diagnóstico identificaron cuáles son las tareas que quieren optimizar, cuáles son los riesgos, cuáles son las fortalezas que tienen, las debilidades, el nivel de conocimiento y los diferentes factores que tiene la institución, van a poder definir lineamientos. Y esto lo consideramos muy importante porque ahora pasa mucho en los colegios de que cuando no se ponen las reglas claras pueden surgir muchos problemas en el aula. Nos contaba el otro día una maestra que, por ejemplo, dejaba una tarea de hacer unas presentaciones con una exposición a sus alumnos. Una alumna lo hizo con inteligencia artificial, pero lo hizo excelente. Una presentación muy linda, un texto impecable, investigación muy buena, pero usó herramientas de inteligencia artificial. Y por otro lado, tenían a otra alumna
que lo había hecho bien, no excelente como la otra, lo había hecho bien, pero no había usado inteligencia artificial. Entonces, la profesora, al evaluar los criterios que tenía, le puso más nota a la que usó la inteligencia artificial porque había hecho una tarea excelente. Pero la otra alumna que no usó ninguna herramienta sintió que era una injusticia. Y de ahí surgen los problemas de que quién merece más nota, que se debería evaluar ahora, viene el padre de familia, buscan un espacio con el padre de familia, con el docente, con el director, y se puede crear una serie de problemas por no tener reglas claras. Entonces, algo que hemos escuchado bastante, y justamente por eso la necesidad de poder definir en qué sí se debería o en qué se podría usar inteligencia artificial y en qué cosas no. Con estas reglas básicas ayuda bastante también para evitar estos problemas con los padres de familia, con los alumnos, que sabemos que hoy en día también toma bastante tiempo de los docentes y de los directores en atender todas estas problemáticas que puedan surgir. Como cuarto paso, la formación. Porque una vez que ya se tienen definidos los permitidos y los no permitidos, es necesario poder divulgarlo, capacitar a todos, poder formar a los docentes, alumnos, directivos, en cuáles son estos usos permitidos que se va a poder dar a la inteligencia artificial, cómo se debe usar. Y no solo un uso teórico, es necesario llevarlo a la práctica, porque es necesario abrir esta puerta o el tabú o el temor que se tiene a usar estas herramientas y justamente tener un acompañamiento al lado para poder que se lleve la mejor experiencia y poder hacer un ejercicio práctico y que todos puedan usarlo en su día a día. Y el punto 5, acompañamiento, para mí también es esto uno de los puntos más importantes, ya que es sencillo y muchos no lo hacen y podríamos empezar a fortalecerlo, que es principalmente crear espacios en los colegios, por ejemplo, pueden ser reuniones mensuales, reuniones quincenales, con estos docentes que ya manejan muchas estas herramientas y puede servir para que todos intercambien ideas, intercambien buenas prácticas y puedan fortalecer el buen uso que le están dando hoy en día en los colegios. Entonces, estos espacios de acompañamiento sirven principalmente para poder difundir y reforzar los temas que un docente puede ver como buenas prácticas. Y es importante porque hoy en día hay tanta información nueva todos los días, hay tantas herramientas nuevas todos los días, gracias a uno mismo que está en esto, que está en el día a día con las herramientas de guía, nos cuesta aún así estar leyendo y usando todo lo que sale. Entonces, no nos va a dar la vida a todos para poder estar enterados de la última actualización, de la última herramienta. Entonces, este espacio de acompañamiento nos ayuda justamente a compartir ideas entre los docentes, entre los administrativos, directivos que estén usando o probando diferentes cosas. Y por último, medición, ¿no? Después de que un colegio ya está aplicando la inteligencia artificial, ya tiene sus reglas definidas, es importante poder medir resultados. Satisfacción de padres de familia, resultados de evaluaciones, resultados de satisfacción de los docentes. Hay que medir de alguna manera que está teniendo un resultado en mejora no únicamente de satisfacción, sino mejora también de conocimientos, mejora en notas de los alumnos también. Y todo lo que les comentamos es importante la comunicación a todos los niveles. Los directivos tanto tienen que comentar a los docentes también a los directivos. Los conocimientos que ahora, por ejemplo, varios están obteniendo en este espacio, pueden también compartirlo a más docentes, a más directivos, porque justamente este conocimiento es el que despierta la curiosidad y la necesidad de probar estas diferentes tecnologías. Ahora, un punto importante antes de implementar es conocer lo que les mencionaba, el diagnóstico. Vamos a profundizar un poquito acá con unos ejemplos. Es conocer qué herramientas usan en el colegio, qué herramientas están usando los docentes, qué herramientas están usando los alumnos. Una vez conociendo esas herramientas, vamos a poder saber a qué sacarle más provecho. Y también es importante porque hay muchas herramientas que actualmente no tienen ciertos controles o no sirven tanto para la educación porque pueden dar muchas respuestas erróneas. Entonces es necesario poder saber para que ustedes mismos puedan recomendar cuáles son necesarias que el alumno use para ciertas cosas, que el docente use para otras. En cuanto a capacidades, este diagnóstico de conocer el nivel de conocimiento de la institución de inteligencia artificial sirve para saber qué tanto podemos involucrar estas herramientas, porque si estamos en un nivel 0 en el que no manejamos capaz muchas herramientas,
hay que empezar paso a pasito para poder justamente involucrar de manera responsable y sostenible, porque nos ha pasado mucho que llegan capacitaciones o que llegan o ven teoría donde un docente recibe 10 herramientas en una sola sesión o 20 herramientas en una sola sesión. Y hay veces que es necesario empezar de una a una, priorizando siempre cuáles son las que van a tener mejores resultados, para no abrumarnos con tanta información que hay hoy en día. Por otra parte, riesgos. Y esto yo considero que es uno de los más importantes, porque justamente ustedes que trabajan con data de niños, con data de padres de familia, es importante saber que las herramientas gratuitas no aseguran la confidencialidad de data. Esto es muy importante porque si ustedes van a trabajar, por ejemplo, análisis de alguna nota, análisis de algún registro que incluya nombres de alumnos, algún registro que incluya nombre de padre de familia, números telefónicos o datos más sensibles, evitemos en lo posible usar estas herramientas gratuitas, ya que no nos aseguran un control o una seguridad de esta información total. En el caso que queramos compartir información sensible, siempre es recomendable usar herramientas de paga o en todo caso evitar compartir información sensible en estas herramientas gratuitas. Igual como consejo, hay colegios que usan mucho la licencia de Google o tienen la licencia de Google. Esa sí les sirve como si fuera una herramienta gratuita, o sea, les sirve como si fuera una herramienta de paga. Así que si algunos de acá tienen algún correo con Google, pueden usar la herramienta de Gemini para poder tener mayor seguridad de sus datos. Y por último, es importante conocer cuál es la potencialidad que le pueden dar a la guía, cuáles son sus limitaciones, para identificar qué oportunidades pueden servir para mejorar la experiencia dentro del colegio. A un docente que hoy en día tiene mucha carga operativa, tiene mucha carga documental, puede servir mucho para poder agilizar esta generación de material, esta generación de diferente contenido con la inteligencia artificial. Entonces, para poder identificar estas oportunidades que podemos aprovechar la inteligencia artificial, es necesario poder identificar quiénes son los usuarios o cuáles son los procesos más tardíos o los más engorrosos que tiene actualmente la institución. Son unos cuantos puntos que son necesarios identificar en el colegio para poder hacer una buena implementación de la inteligencia artificial. Y como reglas mínimas, que igual les comentamos para los que quieran ver a partir del otro año, ver si sacan algún lineamiento inicial de inteligencia artificial, tenemos acá algunos lineamientos base, que es, hay que definir cuál es la regla de privacidad de datos que vamos a manejar. Lo que les comentaba, ¿no? Hay algunos que tienen correos con cuentas gratuitas, hay que tener cuidado con esas cuentas, no hay que compartir datos sensibles. La transparencia del uso de la guía, por ejemplo. Si un alumno va a usar la inteligencia artificial para alguna investigación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner en la fuente, tiene que declarar su uso, no tiene que hacerlo. También hay que definir eso, cuál va a ser el acuerdo que vamos a seguir. Revisión humana. Hay que tener en claro que las decisiones humanas no hay que delegarlas a una máquina. Sobre todo en el tema directivo, administrativo y también de docente, que tiene que tomar muchas decisiones en cuanto al alumno. Hay que saber que estas decisiones humanas no hay que delegarlas siempre a la máquina. Podemos igual usarla como un potenciador, nos puede ayudar para discernir información, para profundizar en algún tema, pero no tiene que ser el decisor final. Y por último, evaluación. Este es un punto también que profundizamos bastante, porque como les comentaba, en esta era que se está buscando potenciar otras habilidades en las futuras generaciones, hay que también ver cómo cambiamos estos sistemas de evaluación, porque no se trata netamente de memorizar un concepto, memorizar un dato, memorizar una información, sino asegurar que el alumno está desarrollando ciertas habilidades, ya sea a través de un debate, ya sea capaz a través de una exposición, ya sea capaz a través de una actividad donde el alumno pueda demostrar que ha afianzado el conocimiento, pero en sus propias palabras, no de manera memorística. Y también nosotros mencionamos mucho que hay formación diferenciada en cuanto es el uso que requiere un líder de institución, directores, administrativos, coordinadores, subdirectores, los conocimientos que debe tener un docente, porque el docente debe enfocarse también principalmente en lo que es el diseño de materiales, el diseño responsable de materiales, el acompañamiento que tiene que hacer el alumno,
y cómo la guía le puede ayudar para poder potencializar esto. Y por último también estudiantes, que es necesario que ellos también sepan, principalmente no tanto enseñarles a ellos la práctica porque la dominan, pero enseñarles la responsabilidad que hay que tener en este uso. Entonces siempre diferenciamos la formación en los 3 niveles. Y un punto ya para ir cerrando, es que la transformación no va a esperar a que estemos preparados. Nosotros hay que tomar acción, hay que tomar decisión para empezar con esta implementación responsable de la guía en las escuelas, porque es algo que inevitablemente va a pasar. El cambio se va a dar. Es como cuando llegaron las computadoras, es como llegó la calculadora, es como cuando llegaron las diferentes tecnologías. Entonces es algo que va a pasar y hay que ver de tomar acción para poder estar preparados ante este cambio. Y la última reflexión con la que quiero que se quede es que no queremos que la pregunta sea ¿seremos nosotros solo usuarios de inteligencia artificial? Nosotros la pregunta que queremos que nos hagamos es ¿queremos ser comunidades capaces de humanizar el futuro? Eso es algo que queremos que se quede. Gracias.